Las FARC, el reclutamiento de menores y la promesa inconclusa de sacarlos de sus filas y dejarlos en libertad. Los menores que están con nosotros no es gente que obedece a la relación mando, subordinado, recluta, no. Nosotros tenemos relaciones de hermandad, de fraternidad. La familia de esos muchachos somos nosotros y ellos son nuestra familia. Su relación con el narcotráfico. Pero las FARC se lucraron del narcotráfico, les entró dinero del narcotráfico. Nosotros nunca narcotraficamos, eso lo hemos dicho muchas veces. No tenemos rutas, no somos el cartel que por la guerra y la propaganda sucia se decía y se sigue diciendo en algunos medios. Los dineros que la firma brasilera Odebrecht, acusada por corrupción, habría entregado a las FARC como extorsiones y que el grupo guerrillero califica como impuestos. Yo no creo que las FARC hayan extorsionado nunca a nadie. Me parece que nosotros sacamos unas normas que era de impuestación a quienes llegaban a diversos puntos del territorio, a extraer los recursos naturales del país o a financiarse con los recursos del erario público. Y la respuesta a las denuncias que los señalan de haber convertido las zonas transitorias donde están concentrados para la dejación de armas en territorios vedados para las autoridades políticas bajo la ley de las FARC. La gente debe llegar a las zonas. Claro, deben surtirse ciertas medidas de seguridad para evitar algún tipo de acción que pretenda sabotear el proceso, pero a mí sí me parece que no se debe obstruir la llegada tanto gente del país nacional como de la comunidad internacional. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos la reveladora y aguda entrevista del director de informativos de NTN 24, Jason Calderón, con el integrante del secretariado de las FARC, alias Jesús Santrich. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la capital colombiana, desde Bogotá, donde nos atiende a esta hora uno de los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC. Es considerado uno de los cerebros del grupo guerrillero en la mesa de negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Es Seusis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich. Señor Santrich, gracias por atendernos. Bueno, gracias. Una pequeña precisión. Santrich es mi seudónimo, no es un alias. Y no soy un cerebro de la organización, aquí somos muchos cerebros que pensamos y construimos en colectivo. Pero fue delegado negociador en la mesa. Sí, claro, y lo sigo siendo. Bueno, quiero empezar preguntándole por todo este escándalo que se ha armado en Colombia luego de unas explosivas declaraciones de uno de los más cercanos asesores del presidente Santos que indican que la campaña del presidente Santos en 2010 recibió dineros de esta constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué te podría decir yo? De estos temas saltan unos a cada día en Colombia porque el problema de la corrupción y de la impunidad es estructural. No tiene que ver con uno u otro periodo presidencial, entonces sería caer en un juego politiquero, ponernos a valorar ese aspecto en específico. A mí me parece que ya tienen que surgir normas anticorrupción que cobijen el conjunto del ejercicio de la política y el conjunto del ejercicio de la vida social. Hasta ahí te daría esa respuesta. Una publicación de una revista brasilera, la revista Bella, habló de un supuesto dinero que le habría entrado a las FARC. Ustedes también son críticos de la corrupción, pero supuestamente recibieron dinero de esta constructora. Nosotros hemos recibido dineros de múltiples fuentes en una línea de economía de guerra que funciona en la ilegalidad. Ahora entramos a una etapa que es de asumir la legalidad que se construye o se derive del acuerdo final de La Habana. A partir de eso respondemos por lo que hagamos en adelante. Lo de antes es una etapa diferente que, repito, obedeció a una economía de guerra, a una financiación que requeríamos para la rebelión, y no tengo en mi registro que hayan entrado dineros de Odebrecht. No es del caso que yo me ponga a juzgar eso aquí ahora. Pero sí, y permítame... y repito, no es problema de corrupción, era nuestra línea paralela al Estado de generación de impuestos. Pero usted no descarta que Odebrecht haya sido blanco de extorsiones. Yo no creo que las FARC hayan extorsionado nunca a nadie. Me parece que nosotros sacamos unas normas que era de impuestación a quienes llegaban a diversos puntos del territorio, a extraer los recursos naturales del país o a financiarse con los recursos del erario público. Eso debe tener transparencia. Es lo que estoy diciendo, debe aparecer ya unas normas anticorrupción que no vengan a cobijar el periodo del presidente Santos, sino todo lo que ha sido la política en nuestro país.
El reloj no se detiene y cada vez se hace más corto el tiempo en el que las FARC deberán entregar la totalidad de su arsenal, como lo acordaron con el gobierno de Juan Manuel Santos. Para el 1 de junio, cuando se cumplen los 180 días desde el llamado Día D, todas las armas de las FARC, todas esas armas que atemorizaron a nuestra población, estarán en poder de las Naciones Unidas. El presidente habla con optimismo que ese plazo de 180 días se cumplirá, pero algo muy diferente se vive al interior de algunas de estas zonas veredales, hasta donde el programa La Noche pudo llegar. Pero vamos a ver si el gobierno nos cumple, que en el momento nos está incumpliendo. Mire, ustedes pueden ver la infraestructura que hay de infraestructura. Un tema que para las FARC es responsabilidad del gobierno, pero para el gobierno es producto de inusuales exigencias de las FARC. Espacios para audiovisuales, gimnasios, en fin, unas cosas realmente desbordadas que les hemos dicho, señores, eso no fue lo que se acordó. En total son 26 zonas, distribuidas en todo el territorio colombiano. 19 son veredales, repartidas en 11 departamentos del territorio nacional, y 7 son puntos de agrupamiento. La diferencia entre las primeras y los segundos es el tamaño. Además de los retrasos en las construcciones, otros hechos que generan polémica son las deserciones de algunos guerrilleros. El pasado 8 de marzo, 2 huyeron de la zona veredal de Dabeiba en Antioquia con armamento y camuflado con rumbo hasta ahora desconocido. Precisamente es la misma zona donde las FARC restringieron el acceso de una comitiva de la gobernación de Antioquia. Los gobiernos regionales tenemos la autoridad sobre todo el territorio, porque si uno no sabe qué armas hay, si uno no sabe cómo se identifica la gente, si uno no sabe dónde están los milicianos, etcétera, el proceso está muy en pañales. No es la primera vez que el gobernador de Antioquia critica el funcionamiento de las zonas veredales. Ahí está entrando todo el que le dé la gana. Yo el martes voy a presentar personas civiles que han estado entrando allá, invitados directamente por las FARC. No sabemos quiénes son los que están en los campamentos. O sea, no sabe ni el presidente, no sabe Sergio Jaramillo, no sabe la comisión de verificación. Yo no sé la ONU qué es lo que verifica. Por ahora, Colombia permanece expectante frente al calendario de la entrega de armas, sobre todo en momentos en que ya se tenía que haber entregado el primer 30% de su arsenal. Un capítulo de tensión se ha desatado entre el gobierno colombiano y las FARC por el tema de la construcción de las zonas veredales. Vemos cómo el gobierno dice que hay exigencias desbordadas de la guerrilla que están retrasando esta entrega, mientras ustedes afirman que la responsabilidad es de los proveedores que construyen estas zonas. ¿En qué va esto? Bueno, hay unos protocolos que se firmaron en La Habana y nosotros hemos estado apegados a exigir que se cumpla, no solo esa parte del acuerdo, sino el conjunto de lo pactado en La Habana. Hubo dificultades hasta el mes de diciembre, nosotros suscribimos un acuerdo el día 30 porque todavía las zonas no estaban preparadas y el compromiso era que los puntos campamentarios al menos debían estar en condiciones básicas de existencia. Eso no ocurría como lo registró la prensa. Y pactamos que para finales de enero esos puntos y zonas debían estar medianamente construidos y nosotros íbamos a contribuir en esa construcción. Eso desafortunadamente por múltiples razones no se ha llevado a cabalidad y creemos que hay una disposición ahora del gobierno en que con la cooperación de las FARC se va a sacar adelante las construcciones y pues el proceso debe seguir. Hemos pensado que esa guerra de micrófonos no es nada conveniente y que en vez de enfatizar en las dificultades hay que enfatizar en las soluciones y ya hay acuerdos al respecto para resolver todos los inconvenientes que hay. Lo que sí le digo es que exigencias fuera de lo que se registró en el acta de Yarí y en las últimas actas de enero hacia acá, exigencias fuera de eso no las hay de parte de la guerrilla. Lo que hay es disposición para trabajar. Y el tema de que, por ejemplo, se pidió un polideportivo, que otros pidieron que les pagaran incluso por los trabajos, según lo dijo... No. Esos fueron asuntos de discusión anteriores a diciembre. Lo que estaba pactado en La Habana es que los guerrilleros no podían estar anquilosados en un aula sentados todo el día, que debía haber escenarios de recreación, una cancha de fútbol, que eso pasaba
una catapila, hace una explanada y pone 3 palos en cada lado y hay una cancha. Eso ya cuando uno habla de polideportivos, haciendo las veces de una construcción para una olimpiada, eso ya es la guerra sucia mediática, que es con lo que tenemos que acabar. Sí deben haber áreas mínimas de recreación, un patio, no sé qué, algo donde la gente se puede ejercitar, porque el ocio no trae nada bueno. Bueno, ¿qué hay que responderle al gobernador de Antioquia? Por ejemplo, él trató de entrar a una de estas zonas veredales transitorias de normalización, exactamente en la vereda Llano Grande de Abeiba, y dice que unos guerrilleros no le permitieron entrar y que él es una autoridad y tiene derecho. Sí, las autoridades tienen derecho a muchas cosas y tienen deberes también. Me parece que lo primero es que el gobernador de Antioquia y todos los gobernadores, alcaldes, mejor dicho, quienes ejercen los gobiernos locales y territoriales, tienen el deber y el compromiso de contribuir a la paz. Me parece que ese es el pedacito que le ha faltado al gobernador. Si se va por esa ruta, con seguridad los guerrilleros lo van a recibir con abrazos, con cariño, y vamos a hacer una magnífica relación. Creo que la relación con el gobernador tiene que mejorar, y eso parte por el compromiso que de cada lado haya con la paz. Pero hay, digamos, como dice el gobernador, la posibilidad de que civiles entren a estas zonas. Totalmente, es que nosotros estamos abiertos a que porque es que comienza un proceso de normalización y comienza en esas zonas. La reincorporación no es entre nosotros mismos, es con las comunidades con las que siempre hemos vivido históricamente, pero también con la sociedad que no nos conoce. Y entre esa sociedad está sobre todo la gente de las zonas urbanas. La gente debe llegar a las zonas. Claro, deben surtirse ciertas medidas de seguridad para evitar algún tipo de acción que pretenda sabotear el proceso, pero a mí sí me parece que no se debe obstruir la llegada tanto gente del país nacional como de la comunidad internacional que quiere llegar a esas zonas. Me parece que esa realidad hay que vivirla, hay que sentirla, y que hay que tener un compromiso con la paz para darnos ese abrazo desde ahí, desde esa zona. ¿Y ya ha habido invitados civiles a estas zonas? Bueno, no ha habido necesidad de invitar, la gente llega y nosotros estamos en la disposición de recibir. Por eso pensamos que en eso no hay que colocar talanqueras ni amenazar con judicializaciones ni nada de eso. ¿Y por qué al gobernador no se le permitió? ¿Usted lo invitaría a que vuelva a entrar a una de estas zonas? Yo lo primero que lo invitaría es asumir una actitud positiva con el proceso, a que lleve unas propuestas que sirvan para la reincorporación y que sirvan para las comunidades empobrecidas que hay alrededor de esas zonas. Ese sería el mejor símbolo de paz del gobernador, y claro, las FARC están con los brazos abiertos para interlocutar y para recibirlo y para intercambiar sobre los puntos que no haya acuerdo. Si estamos en tiempos de diálogo, ¿cómo no lo vamos a recibir? Quiero preguntarle por la dejación de armas también. Vamos a ver las imágenes de la dejación de armas. ¿Por qué no documentarlo? El país todavía no ha visto ese momento de un guerrillero entregando un arma. A mí me parece que es más significativo documentar, ver el enmuñecamiento de la paz que está haciendo la guerrilla, el abrazo con la paz. Me parece que es mejor mirar al guerrillero sin su arma, agarrando los instrumentos, las herramientas que la apertura democrática puede generar. Lo otro ya, es decir, se han hecho muchos registros. El registro de entrada de los guerrilleros de las zonas de preagrupamiento, con sus banderas de paz, con sus banderas de esperanza, a las zonas y puntos veredales de normalización. Yo creo que es el mejor registro del depósito de las armas en unas zonas donde inicia la paz. Eso es más significativo que una caja de lata de esas que llaman contenedores o containers. Eso es mucho más significativo. En este momento, y lo he dicho ya varias veces, desde el momento en que las FARC declararon el cese unilateral al fuego, se da una primera etapa de dejación. Desde el momento en que se hizo las primeras destrucciones de materiales inestables, luego la llegada a las zonas de preagrupamiento es la segunda gran etapa de la dejación, porque nada más ni nada menos que estamos haciendo algo muy significativo que nadie lo registra, que es la desarticulación del plan estratégico militar para la toma del poder. Eso es muy significativo y no se registra. Y cuando ya se pasan a los puntos y zonas, digamos que es la tercera y definitiva gran etapa de la dejación, las armas están fuera de combate. Totalmente. Pero, entonces, por ejemplo, más significativo que eso no puede haber. Ahora lo que hay que mirar es cómo se abraza la paz. Y eso comienza con
con el proceso de reincorporación que se debe dar en las zonas a partir del censo socioeconómico que deben realizar instituciones como la Universidad Nacional. ¿Qué decir, por ejemplo, ante las dudas de sectores en Colombia que no saben cuántas armas se han entregado, qué tipo de armamento? ¿Cómo notificar esto? Pues que eso es sencillo, es que hay un mecanismo de monitoreo y verificación en el que están Naciones Unidas y comprometidos muchos países del continente que tienen el aval de sus estados, de sus países. Esos son los garantes de ese compromiso. Aquí se está dando un proceso de registro, arma por arma, numeración arma por arma, y ellos son los que van a dar fe y testimonio de que esas armas entraron a los contenedores para luego convertirse en los 3 grandes monumentos a la paz que se van a hacer en Colombia, Cuba y Naciones Unidas. ¿Cree usted que queden armas guardadas? Se habla de caletas de armas, de guerrilleros que posiblemente estuvieran guardando en algunas viviendas de civiles armamento. Bueno, posibilidades en el mundo de la especulación puede haber las que ustedes quieran, pero lo cierto y lo real aquí es el compromiso de las FARC en entregar coordenadas de sitios donde oficialmente hay armamento de las FARC. Bueno, si ya luego aparecen situaciones de gente que ha violado esos protocolos, pues las normas y las medidas están establecidas en los acuerdos. Nosotros tenemos un compromiso político del universo guerrillero. Las excepciones que se puedan dar, imagínense, nosotros pudiéramos comenzar a preguntar, ¿cree usted que ninguna brigada, ningún batallón va a actuar contra las zonas veredales de normalización? Sería un absurdo ponernos a plantear eso. ¿Cree usted que de pronto, mientras de aquí al 180 alguien se subleve, se levante o por accidente diga, entre comillas, soltó unas bombas sobre un punto? No podemos pensar en esos absurdos. Si entramos en el mundo de la especulación, entraríamos en el universo de la desconfianza que no nos permitiría avanzar. Lo han negado sin reparo alguno, en repetidas ocasiones y a través de diferentes medios. Una falsedad decir que las FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Aún después de firmado un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, han insistido en sus versiones, que a la luz de la inocultable verdad del atroz crimen de reclutamiento de menores de edad, siguen provocando desconcierto para algunos sectores de la sociedad y defensores de derechos humanos. Es una falsedad decir que las FARC ha hecho reclutamiento forzado a menores o cualquier persona. Sin embargo, como lo ha registrado el programa La Noche, el drama de las madres que han sufrido en carne propia el reclutamiento forzado de sus hijos desvirtúa lo que las FARC consideran mito. Y cualquier persona en el mundo que tenga 5 dedos de frente no debería atreverse a decir que es mentira que la guerrilla recluta. Pese que para las FARC el reclutamiento de niños se trate solo de otro mito, como aseguró alias Victoria Sandino, lo cierto es que la entrega de los menores de sus filas fue un compromiso hecho en La Habana. Hay que decirle a los señores de las FARC, todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado. Incluso la demora de la guerrilla en cumplir lo pactado desató en su momento el malestar del gobierno colombiano. El tema de los menores, no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que aprender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad. El pasado 3 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó la primera operación humanitaria del año para la salida de un grupo de menores de edad desde las zonas veredales transitorias de las FARC. Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país y en ellas participarán varias organizaciones sociales designadas a fin de preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior. Sobre la primera salida de menores de las zonas veredales, la Cruz Roja no especificó el número de niños y adolescentes entregados por las FARC. Sin embargo, 7 días después, el organismo confirmó la salida de un segundo grupo conformado por 6 adolescentes. Y este miércoles 15 de marzo salieron otros 2 menores. La entrega de los menores de edad, señor Santrich, ¿cuántos han devuelto? ¿Cuántos faltan y cuándo todos? Ese manejo no lo tengo yo, ese manejo lo tiene el comandante Pastor Alape, que entiendo pues está en una actividad intensa para resolver algo que se ha trazado no por responsabilidad nuestra. Se pactaron unos protocolos, había que generar unas condiciones mínimas donde llegaran los pocos menores que están en los campamentos, no en condición de reclutas ni de reclutamiento forzado, que es la propaganda que se ha diseminado. Hay una situación en el campo terrible que habría que vivirla para entender por qué un menor llegó a
a los campamentos guerrilleros. Y en eso pues hay casos de casos, ¿no? Y nosotros al principio, y eso fue algo que no se registró bien por la prensa, nosotros dijimos, bueno, ya no van a ser 15 años el tiempo para el reclutamiento, para aceptar los ingresos de la gente que pida hacer parte de las FARC, sino que va a ser hasta los 17. Pero como siguió el proceso de paz, dijimos, no, es que ni siquiera 17, sino 18. Y cuando siguió el proceso de paz, dijimos, bueno, nos comprometemos a que no solamente salgan los menores de 15, sino que salgan también los menores de 18 que lo quieran, porque en esto el acuerdo es claro en decir que es de acuerdo a los intereses de esos menores, porque recuérdate que aquí la gente ha hecho arraigo familiar. Los menores que están con nosotros no es gente que obedece a la relación mando, subordinado, recluta, no. Nosotros tenemos relaciones de hermandad, de fraternidad. La familia de esos muchachos somos nosotros y ellos son nuestra familia. Tenemos lazos que van más allá de una relación política, son lazos de hermandad, son lazos a veces de padre a hijo, generalmente. Entonces eso hay que entenderlo. A veces la gente, desde el punto de vista de la utilización política, mediática, pretende que esos muchachos se digan, venga usted porque usted está en un campamento y vas para acá. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser, porque ahí se toca, se hieren los sentimientos de la persona. Hay que pensar primero en ese muchacho, en ese joven, en esa muchacha. Eso es lo que hay que hacer y es lo que estamos tratando de que sea. No complacer una audiencia que está como en una plaza de toros a ver qué mantazo da el torero, si el torero logra enganchar al personaje que lo está agrediendo. No, esto es otra cosa. Si vamos a entrar a un proceso de paz, preocupémonos, ¿verdad?, porque esos muchachos tomen una ruta educativa correcta, porque, ¿verdad?, tengan salud, educación, vivienda, todas las carencias que ha tenido la infancia en el campo y no solo. Veamos que la preocupación sí es cierta y de corazón de parte del Estado, sea también por los niños que están muriendo en La Guajira de sed y de hambre, sea también por los niños que viven debajo de los puentes aquí en Bogotá. Hay más menores en situación de vulnerabilidad en esta capital, en Bogotá, que en el conjunto de los campamentos donde hoy los muchachos reciben su alimentación, su vestido, su calor humano, la fraternidad. Eso se lo digo, miremoslo así y no hagamos de este tema un aspecto mediático nocivo para esos mismos menores que se dice queremos rescatar. Pero ya no quedan en este momento menores de edad en las filas de las FARC que hayan sido reclutados. No, es que en las FARC los menores de 15 años que hubiesen llegado, llegaron por la situación de la guerra. ¿O usted qué hubiera hecho si ve frente a una masacre paramilitar a un menor que queda por ahí desperdigado? Enviárselo al Instituto de Bienestar Familiar. Pues ante el derecho internacional humanitario, sí. Sí, claro, eso es ante lo teórico en una mesa. Pero ustedes sí han hecho un balance del papel del Instituto de Bienestar Familiar en la situación de la infancia en Colombia. ¿Cuántos niños están en situación de vulnerabilidad mientras se interesan por menores que están con nosotros? Pero esa es la responsabilidad del Estado. Claro, es que es la responsabilidad del Estado, pero ya que la suma completa. Ahora no vengamos a rasgarnos las vestiduras con eso. Ya los menores en nuestras manos son nuestra familia. Miremoslo desde ahí. Y estamos dando este paso porque se supone que vamos a un proceso de reincorporación en el que no pensamos separarnos, sino reencontrarnos con ellos. Aquí nosotros no vamos a dar el paso de abandono a esa gente que es nuestra gente, nuestros familiares, nuestros hijos. No podemos hacer eso. Estamos dando un paso de acuerdo político que se está cumpliendo a cabalidad y de eso les puede hablar mejor el comandante Pastor Alarco. Señor Santrich, se dice que usted vivió mucho tiempo durante el conflicto en la frontera con Venezuela. Yo quiero preguntarle, ¿las FARC todavía tienen unos campamentos en el país vecino como se denunció en una oportunidad? ¿Hubo guerrilleros, por ejemplo, que se vinieron de Venezuela a las zonas veredales? Mire, nosotros siempre hemos tenido un concepto territorial diferente al de las definiciones limítrofes estatales, y es que nuestra patria es la América. ¿Ya? Nosotros tenemos un sentimiento de internacionalismo y de solidaridad y con esos parámetros actuamos, pero siempre hemos tratado de no afectar la política interna de ningún país. Y por eso tenemos, y ustedes lo pueden mirar en los documentos oficiales nuestros, una política de fronteras y la orientación es no interferir en ninguna de las áreas territoriales. Seguramente porque una cosa es la línea fronteriza en el mapa que
puedes conocer una escuela, un colegio, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y otra cosa es la línea de frontera caminando sobre terreno, por unidades que se mueven entre ríos, montañas, que eso es difuso. Tú puedes estar aquí en Colombia y sigues de largo la misma ruta y hay una cola de Venezuela que se mete para acá. Eso es muy posible. Pero en este momento, sin irme a los historiales de cómo ha sido nuestra movilidad en el contexto latinoamericano, ¿ya? En este momento yo te puedo decir que el total de las unidades guerrilleras están en las zonas y puntos veredales de normalización. Es decir, ya no hay guerrilleros en territorio venezolano. Es que pues, si tú me preguntas ya no hay, es que me estás obligando a decirte que sí los ha habido. Ya como te pudiera decir que sí los ha habido en territorio brasilero, o sí los ha habido en territorio peruano o ecuatoriano. Hay un énfasis muy fuerte y sesgado contra Venezuela, que es un país que lo único que está haciendo es ayudar a que este proceso salga adelante. Entonces hemos podido tener unidades en cualquiera de los sitios de frontera, en cualquiera, pero es una situación de guerra de la que pues no tienen por qué responder los estados vecinos, sino una situación de irregularidad generada por nosotros en cualquier escenario de estos. Pero entonces se la cambio. Ahora, con algunas disidencias de las FARC, por ejemplo, hemos escuchado a líderes de la oposición de Venezuela preocupados porque estos guerrilleros puedan moverse a territorio venezolano y creer que allá van a vivir como en una especie de santuario, protegidos para poder continuar con actividades delictivas. Pero ahí sí me parece que te tocaría traer a alguien de esa disidencia y sentarlo aquí para preguntarle qué es lo que está pensando. Ahí sí, para eso no te puedo responder, claro. Yo te estoy hablando de la línea política de las FARC, en el compromiso que tiene con la paz, el compromiso total. Pero ese tema de que hay campamentos o hubo campamentos bajo la protección del chavismo, del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, luego de Nicolás Maduro, ¿usted lo descarta por completo? Ojalá yo pudiera decir, hombre, el presidente Lula en su época, o el presidente Correa, o cualquiera de los presidentes nos ha apoyado. Si nos hubieran apoyado, yo creo que otra fuera la historia. Ya, me refiero a apoyo logístico, material o militar. Otra cosa es que alguno de los gobiernos tenga identidad ideológica o identidad en cuanto a los propósitos sociales que tenemos. Me imagino que quizá en los pensamientos de Obama hubo alguna idea que se identificaba con la nuestra. Desafortunadamente no dio esa idea para liberar a Simón Trinidad. ¿Qué pasó con eso? ¿Ustedes quedan todavía insatisfechos con la posibilidad de que Simón Trinidad no regrese? Para nosotros Simón Trinidad es un adalid de la paz y creemos que se debe insistir en que el gobierno de Estados Unidos lo libere, entre otras cosas porque hubiese hecho más fácil el proceso de la dejación. Nosotros insistimos en que eso se debe ver. ¿Qué pasó? No sabemos. Fueron unas decisiones de Estado, aunque la raíz de las decisiones, la falta fundamental estuvo en la del Estado colombiano, que lo extraditó con pruebas falsas a uno de los hombres que más compromiso tenía con la paz, pruebas fabricadas, y eso ya está en los tribunales suficientemente establecido. 188.000 hectáreas. Esa es la cifra que tiene encendidas las alarmas del gobierno colombiano. Y no es para menos. Esa es la extensión de los cultivos de coca en el país a corte de 2016, según el más reciente informe de la Casa Blanca. Un aumento de 29.000 hectáreas si se compara con la superficie de cultivos ilícitos en 2015, tasada en las 159.000. Hace 2 semanas, un documento del Departamento de Estado indicó que una de las razones del incremento es la presión que ejercen las FARC sobre los cultivadores. Elementos de las FARC instaron a los cultivadores de coca a plantar más, motivados supuestamente por la creencia de que el acuerdo de paz y las inversiones logradas por el gobierno colombiano se enfocarán en regiones con mayores cantidades de coca. Pero hasta allí no llega la influencia de las FARC en la cadena del tráfico de drogas en el país. Una investigación de la Fiscalía General señaló lo siguiente. Logramos establecer que las FARC han participado en toda la cadena de valor criminal del narcotráfico. Otro de los factores que habría influenciado en el crecimiento del cultivo de coca fue resaltado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organización adscrita a Naciones Unidas. La cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015 explicaría por qué el cultivo de arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país.
una decisión que el gobierno tomó con base en un informe recopilado por la Organización Mundial de la Salud, que señala que el químico es cancerígeno. Un Estado no puede desconocer esta evidencia. Sería antiético, creo yo. Postura que tuvo una fuerte oposición por parte del entonces procurador Alejandro Ordóñez. Estamos nadando en coca y ello, la consecuencia es el fortalecimiento de la FARC. Hay disidencias ya claras, pues estamos hablando de 5 disidencias, el Frente Primero en Guaviare y Vaupés, por ejemplo, la columna móvil Daniel Aldana, los frentes Séptimo y 43, ahora el Caquetá, estos hombres comandados por Alexander Mojoso. ¿Qué piensan ustedes de estos grupos disidentes? ¿Qué hacer con ellos? Pero es que no son frentes, son pequeños grupos de los frentes o de las estructuras que hay, que las estructuras se mantienen con sus direcciones comprometidas con la paz. El primer frente está ahí. Bueno, hay un sector que se retiró y yo pienso que hay que escuchar y entender razones. A mí no me parece que si estamos en un proceso de construcción de la paz, ahora tengamos que estigmatizar o ahora tengamos que descalificar o decir hay que hacer tierra arrasada con esta gente que durante mucho tiempo tuvo una militancia revolucionaria, que tiene esa formación revolucionaria. Me parece que hay que seguir abriendo caminos de entendimiento, y no solo con esos sectores que no han asumido el proceso de paz como lo estamos conduciendo, sino también abrir los espacios de diálogo, de entendimiento con el ELN y ver por qué caminos, además de las líneas policivas o militares, se trazan líneas políticas para acabar con el fenómeno del paramilitarismo, que es la espada de Damocles que más pesa sobre el proceso de paz. Muchos de estos grupos, ¿cree usted que se quedaron en armas, por ejemplo, para favorecer negocios ilícitos, minería ilegal, narcotráfico? Yo no te sabría decir, porque en las áreas donde se han dado estos fenómenos no he tenido mucho contacto con esa tropa. Yo he operado más hacia el lado del Caribe. Conozco de nombres que tuvieron un compromiso revolucionario de mucho tiempo, y a mí me queda difícil pensar que su permanencia en armas, que permanecer alzado en las condiciones en que lo hace la guerrilla, implica enormes sacrificios. Yo no conozco que nadie de esas personas tenga riquezas personales o particulares, y yo creo que si las hay, pues es muy fácil que el Estado tome acción sobre ellas. Estados Unidos indica que en Colombia crecieron los cultivos de coca en lugar de disminuir justo durante el tiempo del proceso de paz, y es evidente que hay zonas en las que en Colombia está aumentando la cantidad de hectáreas de coca cultivadas. ¿Esto usted cree que tiene una relación directa con el tiempo en que se les dejó de combatir? No, por el contrario. Es decir, la ausencia nuestra es lo que creo que incrementa. Nosotros hicimos un análisis muy sesudo del fenómeno de las drogas en Colombia y dijimos que no por reflexión particular nuestra, sino las instancias, los organismos más expertos en el mundo sobre este fenómeno han dicho que la política de guerra contra las drogas fracasó. La persecución policiva y militar no ha traído sino incremento de los precios y estímulo para que los verdaderos narcotraficantes inviertan. En Colombia ocurrió un fenómeno, y es que cuando las áreas de cultivo bajaron, aumentó la productividad, porque los verdaderos narcotraficantes metieron insumos y metieron tecnología para que una hectárea que producía una cantidad luego produjera por 4, y lo que se produjo fue el traslado de cultivos de una zona para otra, fue algo peor. Esta política está fracasada, y por eso en La Habana se habló de una nueva política. Si ustedes leen los acuerdos, ven que hay una nueva política y una nueva institucionalidad pactada para trazar la línea de sustitución y atacar no al eslabón más débil, sino al más fuerte, que es el de los financiadores del narcotráfico, que están indudablemente en la gran banca internacional y en el sector financiero. Aquí se está atacando son los eslabones débiles, que son entre otras cosas víctimas, que es al campesino cultivador sin darle alternativa de vida. El campesino ha sido empujado por la miseria, por la pobreza, a vincularse a ese tipo de economías ilegales. Entonces me parece que la vía es la que está en los acuerdos, la sustitución, concertando con las comunidades, y hay muchas comunidades que quieren hacer la sustitución, y por el contrario, el tiempo que pactamos, sustituir 50.000 hectáreas sin todavía los planes a fondo de desarrollo con enfoque territorial, en paralelo se va erradicando
en zonas incluso donde no se ha ido siquiera a persuadir al campesino. Eso no debe darse. Eso es erróneo. Sin duda el negocio del narcotráfico sigue siendo muy rentable para las bandas que lo han operado, pero yo quiero preguntarle quién se queda con este negocio, en manos de quién está esta cantidad de laboratorios en los que se sigue sacando cocaína. Bueno, yo creo que hay que preguntárselo a la agencia de estas actividades que tiene Naciones Unidas. Nosotros dijimos que era necesario hacer una conferencia internacional en Colombia para tocar el fenómeno, para ver quién es, porque atrás de una estigmatización a la insurgencia se esconde el capital financiero. Todo el mundo sabe, por estadísticas de organizaciones serias, que por lo menos 5 puntos del Producto Interno Bruto Mundial están cruzados por dineros ilegales, entre los que está incluido el narcotráfico. Y en esto la banca estadounidense tiene un gran lucro. Es que donde menos se quedan recursos es en Colombia. Colombia, digamos que es en términos coloquiales el trompo de poner, el trompo de quiñar al que todo el mundo le da, pero donde se están quedando los recursos es en manos del capital financiero. Ahí está el acuerdo. El cuarto punto de la agenda sobre nueva política antidrogas, el primer punto es el de la sustitución, que es el que se está comenzando a implementar de manera muy pobre y en paralelo con una erradicación que está fracasada. Pero el segundo es el de la salud pública, el de atender a los consumidores y el de darle unas alternativas de prevención a partir de la adecuación. Pero hay un tercer capítulo que es la persecución a los capitales del narcotráfico. Sí. Y eso hay en Colombia, pero más están en otras partes. Hay que buscar en la banca mundial. Nosotros no tenemos paraísos, utilización de paraísos fiscales. Si el gobierno sabe eso, que de una vez los tome. Eso es muy fácil saberlo. ¿Ya? Y si el gobierno tiene noticias de que nosotros estamos traficando, bueno, que vaya directo a los puntos. Si el ejército tiene militarizado todo el país, yo no entiendo particularmente cómo en una zona como Tumaco, donde se dice que hay más producción de coca, oiga, no estoy hablando de cocaína, de coca que en Bolivia, y donde es una zona totalmente militarizada, pueda producirse un fenómeno de tráfico como el que se dice que hay. Yo creo que de alguna forma la institucionalidad internamente debe revisarse y ver qué está fallando. Pienso que ahí debe haber factores de alta corrupción. Pero las FARC se lucraron del narcotráfico, ¿les entró dinero del narcotráfico? Nosotros nunca narcotraficamos, eso lo hemos dicho muchas veces. No tenemos rutas, no somos el cartel que por la guerra y la propaganda sucia se decía y se sigue diciendo en algunos medios. Nosotros cobramos unos impuestos en zonas, en áreas que naturalmente ya, pues, por el compromiso y el acuerdo que hicimos, se dejaron de cobrar. Nuestras unidades están en las zonas y puntos veredales de normalización bajo la veeduría del mecanismo tripartito que se pactó con Naciones Unidas. ¿Impuestos a bandas criminales que operan el narcotráfico en las zonas? No, impuestos a quienes llegaban a comerciar, a todos los que llegaban a comerciar, que entraban por aeropuertos y por vías que son controladas por el Estado. ¿Y quiénes serían estas personas, no, señor Santrich? Es decir, nosotros hicimos un acuerdo de sustitución, nosotros hicimos un acuerdo de normalización, de ayuda a los campesinos, pero no de delación. Se pactó un acuerdo que es el punto 4 de la agenda, capítulo 3, que es el que hay que implementar. En eso estamos dispuestos a contribuir, pero nosotros no conocemos de rutas ni nada, nosotros conocemos de los compradores que llegaban al área, pero llegaban naturalmente bajo medidas también de clandestinidad, sin nombres propios, sin cédula de ciudadanía para presentarlo, ¿no? Ese tipo de economías no se manejan así. Pero en aras de la verdad, ya que estamos hablando de justicia, de reparación, ¿no cree que esta es una verdad que las FARC podrían ayudar al país a descubrir y también, ¿por qué no, a investigar? Te insisto en que la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un magnífico instrumento que se ha pactado para la reconciliación, llevará a la JEP a quienes están acusados de delitos no amnistiables o no indultables, sean civiles, sean militares, sean guerrilleros, sean agentes del Estado. Por ahí es por donde vamos a operar, no por la vía de la delación. Bueno, ya que ha tocado... Y menos en medios, porque los medios no son estrados judiciales. A veces se los quieren convertir en estrados judiciales y no lo son. Por el contrario, me parece que a veces han hecho mucho daño asusando la guerra, no buscando verdades para reconciliar, sino para echar sal a la herida. Ya que ha tocado el tema de la Justicia Especial para la Paz, ahora nuestro papel es preguntar. No. Han exigido mucho perdón y han metido mucha insidia hacia la guerra. Yo pienso que es el momento
y lo digo frente al país, ojalá este pedacito también salga, que los grandes medios de comunicación que han asusado tanto la guerra deben también sacar un momento para la introspección, para la reconciliación, mirar qué han hecho de malo y pedir perdón. Ya que ha tocado el tema de la Justicia Especial para la Paz, una reunión que causó polémica fue la que ustedes tuvieron justamente con el comité que va a elegir esos magistrados que en el futuro los van a juzgar a ustedes. ¿Por qué surgió esta reunión? Bueno, nosotros estamos hablando con todo el mundo, hemos hablado con los parlamentarios también y no por eso tenemos incidencia sobre ellos. Hemos hablado aquí, hubo una reunión con los jueces de ejecución de penas para resolver este tema y las inconformidades que tenían con la amnistía. Se está hablando con todo el mundo porque estamos en un escenario de diálogo para decir cuáles son nuestros puntos de vista, nuestros criterios. Lo mismo, el gobierno se reunió con este equipo de personas. Yo no me atrevería a pensar que los jueces van a establecer un punto de vista presionado por el gobierno. Entonces nosotros también lo hicimos, pero no creo que ellos sean personas que se puedan dejar sugestionar por lo que digan las FARC frente a su punto de vista respecto a la paz. Es lo mismo, estamos en una situación de equilibrios, de igualdades. Yo creo que en eso los acuerdos fueron claros y fueron acertados. No son las partes las que están designando esos jueces. Es más, no son las partes las que designaron a los escogedores. Se dijo que lo haga Naciones Unidas y bueno, si ya se desconfía de Naciones Unidas, tocaría que pregunten esa instancia. Se le dijo a un organismo europeo, bueno, se le dijo al SUE aquí, al sistema universitario estatal, que ellos elijan. Y ellos han colocado a personas que pienso que tienen magníficas calidades académicas, magnífica experiencia en la judicatura y me parece que conocen del mundo. Si nosotros nos atrevemos a desconfiar de eso, pues desconfiamos del acuerdo. Esperemos que hagan una buena selección, que sea transparente, que sea a través de convocatorias, de concursos y que no sean conciliábulos como los que se están imaginando algunos. Me parece que esa elección debe hacerse de cara al país. Claro, deberá tener algunos recintos de reserva para poder trabajar, pero me parece que las hojas de vida que vayan a llegar ahí, que se vayan a escoger, deben ser presentadas ante la faz de la opinión pública nacional, no con los sesgos de la manipulación mediática, sino con sentido ético, con sentido de transparencia. Pero hay quienes dicen que estos sectores que pueden escoger a los magistrados son sectores que justamente universidades que han tenido pensamientos de izquierda o grupos afines a las FARC están participando ahí de esa escogencia y dudan de la neutralidad. Pues yo no sabía en materia universitaria que el SUE sea un aparato de las FARC. Me parece que sería algo inconcebible, insólito, extremado pensar eso. O no entiendo que la ONU, por ejemplo, tenga alguna incidencia en las FARC en la organización de Naciones Unidas. No sé, o en cualquiera de las otras. Yo no sé si de pronto allá en este organismo europeo nosotros tengamos alguna delegatura, una embajada que esté haciendo esas definiciones. Me parece que esos son extremos medio fascistoides en la propaganda para denigrar y desprestigiar de un sistema que se ha tratado de construir con la mayor transparencia. Quiero preguntarle también sobre la salud del comandante, su comandante Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Muchos especuló que había tenido un infarto, incluso que se había muerto en Cuba. ¿Cómo está él? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo vi una nota por ahí de prensa oficial de FARC donde se habló de ese incidente que ocurrió hace 2 años. Pues ahí está explicado, no voy a alargarme en eso. Y actualmente entiendo que está como un cañón y con bastante pólvora, pero para dar cañonazos y salvas por la paz. Por ahí salió una entrevista de él, por ahí salió muy bien leyendo un periódico cubano. Ese es el estado de salud, el que se muestra en esas imágenes y el que se muestra en lo saludable, que está la posición de las FARC frente a la determinación de alcanzar la paz. Y con todo lo que ha pasado, ¿en cuánto tiempo el movimiento de las FARC piensa tener un partido político? Nosotros tenemos un partido político que ya cumple 50 años. Somos un partido político que hasta ahora ha estado en la clandestinidad. Somos un partido en armas. Lo que se vaya a legalizar. Bueno, la todo legalidad depende de cómo marche la amnistía. Y pues porque ya en el Congreso, pues ya ese acto legislativo que nos da formalidad como partido está. Nos tocaría luego hacer el registro y toda esa serie de cosas y aspiramos a hacer el Congreso en mayo. Estamos en la etapa de discusión, de debate de las tesis que tienen que ir muy acotadas a lo que es el acuerdo final porque es el compromiso con la paz
Y pienso que por ahí a finales de mayo debemos estar realizando un congreso que debe ser también de cara al país, de cara a la vía democrática que estamos asumiendo. Aspiro a que la amnistía vaya pronto, que se acelere, que los jueces de ejecución de penas se pongan las pilas en esto, el sistema judicial en general, y que nosotros en el mes de junio podamos decir, bueno, aquí estamos como nuevo partido en la legalidad. ¿Cómo ve la campaña presidencial, las elecciones del 2018? Si ustedes tuvieran que votar por algún candidato político a la presidencia, ¿quién sería? Bueno, votaríamos por aquel que se comprometa con los acuerdos, con sacar adelante este proyecto de justicia social y de reconciliación que nos hemos trazado. Aún es prematuro un nombre, pero digamos que podemos trazar conceptos sobre quién debe ser, el que cumpla por el momento con estos requisitos de compromiso con la paz, con los acuerdos. ¿Podría ser el candidato del oficialismo? Debe ser un candidato de convergencia. No podemos aquí hablar de oficialismo porque si hacemos paz debemos tomar en cuenta quién está en la oposición. Debemos tratar de acercar a la oposición hacia una nueva política de convergencia que le convenga a todo el país. Me parece que un político sensato debe pensar así. No, nada con la oposición, es con el oficialismo. El oficialismo tiene muchas cosas que corregir, ¿ya? La oposición también. Y me parece que si colocamos como leitmotiv el propósito de la paz alrededor de él, podemos juntar un gobierno de convergencia, además que con el oficialismo y la oposición, con los sectores que siempre hemos estado excluidos de la política. Pero le doy algunos nombres de los que están sonando. Está sonando el ex procurador Alejandro Ordóñez, Claudia López, la senadora, Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno colombiano, el señor Jorge Robledo, el congresista. ¿Usted con cuál se va? Pues yo me iría, si estuviera vivo, con Manuel Marulanda Vélez, pero como no le está, tocaría cualquiera de ellos que se haga un compromiso cierto, real, tangible, con el propósito de paz que tiene Colombia. Y eso hay que verlo ya en la práctica política cotidiana, en el discurso, en los programas que enarbolen. Entonces el país tiene que analizar muy bien el discurso, que ya la campaña comienza. Cada cosa, cada acto que haga un personaje de los que usted mencionó cuenta para que el país tome una determinación después de que se establezcan compromisos programáticos. Aquí debemos dejar de estar pensando en caudillismos, líderes o nombres. Debemos pensar en compromisos programáticos que asuman no personas, sino colectividades. Yo pienso que esto no es un asunto de nombres o personas, sino de compromisos de las colectividades políticas que se sumen a una causa presidencial. Históricamente, cuando los grupos armados se han desmovilizado, se toma un tiempo, décadas, para lograr alcanzar el poder, alcanzar la presidencia de un país. Se lo cuento, por ejemplo, por el caso de Uruguay, con José Pepe Mujica, por el caso de Brasil, con Dilma Rousseff, quienes fueron miembros de guerrillas, ahora también el caso de El Salvador. ¿Ustedes cuándo piensan tener un presidente? Es que nuestro presidente no necesariamente tiene que haber militado en las FARC. De hecho, ahora el partido se abre como un partido democrático en el que aspiramos a que se sume mucha gente, incluso de derecha, que converja en esa posición de darle un cambio a Colombia en beneficio de las mayorías. Entonces no necesariamente tiene que ser alguien que haya militado en las FARC. Puede ser cualquier persona que haga un compromiso cierto y que tenga la aquiescencia, el respaldo de diversos sectores. Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta la diversidad ideológica, política, porque vamos a entrar a una etapa de reconciliación. Y yo no me puedo reconciliar solo conmigo mismo o con los sectores más próximos a mí. Con ellos estoy reconciliado. Tengo que reconciliarme con los sectores que me han adversado. Y si queremos un nuevo gobierno de transición, como ha dicho el comandante Timochenko, pues ese gobierno de transición tenemos que construirlo con los que nos han adversado también. Pero van a poner candidato seguramente a la presidencia por el movimiento político que surja de las FARC. Seguramente, eso lo debe definir el Congreso, que se debe dar en mayo. Ahora es muy prematuro, hay que discutir las tesis y después de eso pues decir. Si yo digo sí, es como sentar una posición para que la sigan otros. No, esperemos el Congreso y en ese debate lo definiremos, pero sí, cualquiera sea la determinación, el candidato que impulsemos, sea o no venido de las filas nuestras, debe ser un candidato de convergencia para la construcción de un gobierno alternativo de transición en los términos que lo ha explicado ya el comandante Timoleón Jiménez.
Pues yo le quiero agradecer mucho, señor Jesús Santrich, por habernos recibido en esta entrevista, por este tiempo que nos ha dedicado para NTN 24 y reiterarle que los medios de comunicación estamos vigilantes, estamos críticos ante este proceso también. Y autocríticos también, ¿no? Y autocríticos también, porque todos los colombianos anhelamos la paz con lo que pueda venir para el país. Bueno, yo quiero decir de cierre que más allá de las dificultades que siempre van a estar presentes, pues los conflictos no van a terminar porque se firmó un acuerdo de paz. Más allá de eso, tomemos el camino del diálogo, del entendimiento y démonos esperanza en la paz. Después de medio siglo de confrontación, la guerrilla cohesionada de las FARC en tránsito hacia la legalidad le está poniendo absoluta esperanza, incluso si se quiere fe en que sí es posible, en que lo podemos lograr. Pongámonos en eso y eso sí, expectantes, vigilantes, los que mayor pueden darle fuerza a que la implementación sea una realidad son los sectores populares. Juntémonos para sacar adelante esto. La paz va a ser posible. Muchas gracias, señor Santrich, por esta entrevista para NTN 24.